Vamos a repasar los conceptos que se aplican en los ejercicios donde, mediante consideraciones energéticas, hay que hacer cálculos sobre el movimiento de un objeto en una superficie horizontal o inclinada. Para repasar los conceptos estoy utilizando el ejercicio que ha salido en la prueba de la selectividad de física de BAU de Andalucía de 2023-2024. En dicha prueba, en el ejercicio, un bloque de 150 kilogramos de masa se desplaza sobre una superficie horizontal con rozamiento. No se conoce el coeficiente de rozamiento de la superficie. Se mueve a una velocidad inicial de 3 metros por segundo y hay una fuerza aplicada de 20 newtons dirigida hacia la izquierda y que forma 30 grados con la horizontal. El objeto se detiene después de 25 metros de deslizarse sobre la superficie con rozamiento. Lo primero que se requiere es decir las fuerzas que actúan. Entonces, en un diagrama, aquí aparece representado, puesto que actúa la fuerza gravitatoria, aquí está marcado el vector peso, hay un rozamiento que se opone al deslizamiento. Como el objeto se desliza hacia la derecha con una cierta velocidad, el rozamiento tendrá el sentido que aparece en el dibujo. La fuerza aplicada forma ángulo de 30 grados con la horizontal, pero dirigida hacia la izquierda. Entonces aquí aparece representada y luego también está la fuerza que ejerce el suelo para sostenerlo. Observar que no está igualada al peso, puesto que la fuerza aplicada en parte va a tener una componente contraria al deslizamiento y una componente vertical que va a compensar parte de la fuerza que precisa hacer el suelo para equilibrar al objeto sobre la superficie. Estas son las fuerzas que actúan en esta situación física. Después nos pide el ejercicio que calculemos las variaciones de energía cinética, potencial y mecánica. Vamos a pasar a estos cálculos energéticos. En la parte de dinámica, lo habitual en estos ejercicios es que se haga el diagrama con las fuerzas que actúan. En este caso, la superficie es horizontal, pero cuando está inclinada, es común el fallo de representar, además del peso, que es vertical y hacia abajo, sus componentes en la dirección del plano y perpendicular al plano. Entonces, si ponemos tanto peso como componentes del peso, estaríamos duplicando esa fuerza. Debemos colocar únicamente la fuerza gravitatoria, que es vertical y hacia el suelo, en esa situación. Bueno, vamos a ver los aspectos energéticos. Aquí en esta pizarra está la misma situación. El objeto, la superficie horizontal y aunque he mantenido las fuerzas, ahora vamos a ver solo aspectos energéticos. Entonces, he recordado aquí las expresiones de la energía cinética, potencial y mecánica de un objeto cerca de la superficie de la Tierra. Hay una situación inicial que llamo A y una situación final que llamo B. Nos piden las variaciones de estas tres cantidades de energía en el cambio del objeto de este estado a este. Es simplemente evaluarlas, puesto que conocemos masa y velocidad del objeto, tanto aquí como aquí, podemos calcular la variación de energía cinética. Puesto que conocemos altura respecto al nivel que se tome de referencia del objeto, tanto aquí como aquí, y podemos calcular el cambio de energía potencial. Y puesto que la energía mecánica se define como la suma de las energías cinética y potencial, pues podemos calcular realizar el cálculo directamente. Tener en cuenta que un cambio de energía va a ser igual al valor final menos el inicial.
va a salir positivo si el valor final es mayor que el inicial, va a salir 0 si el valor final es el mismo que el inicial y va a salir negativa si el valor final es más pequeño que el inicial. Entonces, sería más que aplicar, observar que la variación de energía cinética debe salir negativa, puesto que aquí es mayor que aquí. La variación de energía potencial es 0, directamente está en la misma posición respecto al nivel de referencia que se toma la línea del suelo, y el cambio de energía mecánica que obtenemos sumando la energía, lo que ha cambiado la energía cinética y lo que ha cambiado la energía potencial, va a resultar negativo también. Este ejercicio es directo. De estas variaciones de energía, alguna la utilizaremos para el último apartado. En el último apartado piden el trabajo realizado sobre cada una de las fuerzas que está actuando sobre el bloque. Aquí te resumo que el cálculo del trabajo se puede realizar en general en un ejercicio de cada fuerza o de la fuerza resultante. Las formas de calcular el trabajo son dos. Por un lado, se puede calcular directamente aplicando su definición. Y por otro lado, se pueden aplicar relaciones entre trabajo de una fuerza y variaciones de alguna de las clases de energía. Para calcular el trabajo de cada una de las fuerzas que actúan en esta situación física, usaremos tanto la definición de trabajo como su relación con cambios de energía. La definición la utilizaremos principalmente para calcular el trabajo de la fuerza normal y el trabajo de la fuerza gravitatoria. O recordar que si una fuerza actúa en la dirección del movimiento, bueno, voy a recordar la definición de trabajo de una fuerza. Trabajo de una fuerza viene dado por esta expresión. Fuerza, si la fuerza actúa bajo ciertas condiciones de la fuerza, que son las que se aplican a este ejercicio. Fuerza constante y dirección del movimiento constante. Entonces viene dada por esto, donde F es el valor de la fuerza, D es el valor del desplazamiento y este ángulo se refiere al ángulo que forman los vectores fuerza y desplazamiento entre sí. Entonces, esta definición nos permite contestar de forma directa que puesto que el desplazamiento es horizontal, la fuerza normal y la fuerza gravitatoria son perpendiculares a dicho desplazamiento, el coseno del ángulo que forman con el desplazamiento es 90 grados y su coseno es 0, de manera que el trabajo de la fuerza normal y el trabajo de la fuerza gravitatoria, en este caso, son 0. También podemos aplicar la definición al cálculo del trabajo realizado por la fuerza aplicada, puesto que dan su valor, 20 newtons. El desplazamiento también es conocido, son 25 metros, puesto que la posición final e inicial del objeto vienen dadas como datos y únicamente está su ángulo sí es un poco, hay que tener un poco de cuidado, pues que sería desde aquí hasta aquí y son 150 grados el ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza. Esto da lugar a un trabajo de signo negativo. Nos falta por último obtener el trabajo de la fuerza de rozamiento. Para el trabajo de la fuerza de rozamiento no podemos aplicar la definición, puesto que no podemos calcularla a través de ninguna expresión. Entonces hacemos uso, como he dicho anteriormente, de alguna relación con variaciones de energía en el objeto. Aquí he resumido las relaciones más importantes que hay que utilizar. El trabajo de la fuerza resultante es igual al cambio de la energía cinética. Esto es válido siempre en cualquier situación física que plantee el ejercicio en este contexto. Este trabajo no es el de ninguna fuerza en concreto, es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto, o bien el trabajo de la fuerza resultante si se conociera la fuerza resultante. Entonces, en estos ejercicios siempre lo aplicamos como como la suma de los trabajos que hacen cada una de las fuerzas que actúan. Y aquí sí tenemos una expresión válida también en general, como la fuerza gravitatoria, el peso es conservativa, el trabajo de dicha fuerza es igual a la menos variación de la energía potencial.
Entonces es igual a la disminución de la energía potencial. En este caso podríamos haberlo aplicado también para calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria. Como no cambia de altura, no cambia su energía potencial y es cero, aunque también lo hemos deducido por perpendicularidad de la fuerza gravitatoria con el desplazamiento. Vamos a ver cómo aplicamos esta otra ley que se llama teorema de las fuerzas vivas para calcular el trabajo que nos falta, que es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Esta deducción es útil en muchas situaciones porque empiezo de la regla general que se cumple siempre, que el trabajo de la fuerza resultante es el cambio de la energía cinética. Aquí lo desarrollo, como hay 4 fuerzas actuando, el peso, la fuerza aplicada, el rozamiento y la normal. La suma del trabajo de cada una de las 4 es igual al cambio de energía cinética. No he hecho más que sustituir el trabajo resultante por los trabajos que están separadamente recibiendo el objeto. Directamente tacho el de la fuerza normal porque es 0 por perpendicularidad. Aquí el de la fuerza de la gravedad, el trabajo gravitatorio, lo he cambiado por la disminución de la energía potencial, la fuerza aplicada, rozamiento, esto es igual al cambio de la energía cinética. Luego paso al otro lado del igual, la menos variación de la energía potencial, la pongo aquí, de manera que me quedan que el trabajo de la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento es igual a la suma de la variación de energía cinética con la variación de energía potencial. Esto es la variación de la energía mecánica. Y esto, en principio, lo podría aplicar siempre. En este ejercicio, directamente, puesto que conocemos el trabajo de la fuerza aplicada y la variación de la energía mecánica, es lo que vamos a utilizar para deducir el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y con eso se terminaría de poder calcular todo lo que el problema requiere. También esto es bastante importante puesto que lo puedo usar en general en diversas situaciones. Si no hay fuerza aplicada, la variación de energía mecánica es igual al trabajo del rozamiento. Si no hay rozamiento ni fuerza aplicada, la variación de energía mecánica es 0 y la energía mecánica se conserva. Es la expresión desde la que podríamos en principio resolver cualquiera de las situaciones físicas. Y bueno, esto es todo. Un poco usando el ejercicio de la EBAU para repasar las ideas relativas a el movimiento sobre superficie horizontal o inclinada.